Nuestro título es El mensajero y el fuego purificador. Repita conmigo, el mensajero y el fuego purificador. Antes de entrar a ese tema, vamos a leer el versículo del capítulo 2, 17, el cual es como inicio para el capítulo 3, es como una introducción del capítulo 3. Vamos a leerlo y a escudriñarlo. ¿Ya está? 2:17. Repito, es como la introducción del capítulo 3. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? Diga conmigo, ¿en qué le hemos cansado? En que decimos o en que dicen, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Iniciamos fuerte otra vez, hermano, con quejas, con pregunta, hermano, que a Dios no le gusta. ¿En qué lo hemos cansado? Todos nosotros, hermano, a veces tenemos un cansancio físico del trabajo, cansancio, hermano, del transporte público. El transporte público, hermano, aunque ya hace muchos años que no estoy, pero cuando estaba, hermano, en la época, era muy cansado, y más en este clima, ¿sí o no? O sea, la verdad era traer un desodorante en la bolsa, hermano. Era traer un desodorante, hermano, porque es cansado salir del trabajo, de la escuela, hermano, desde las 2, hermano. Y estar en un transporte público es cansado. Llega uno hasta con dolor de cabeza, ¿sí o no? Es cansado, hermano, el trabajo. Llegar a tu domicilio, a tu casa, hermano, y a veces queremos que las cosas estén y no están. Es cansado, hermano. Yo quiero que piense usted que también la gente se cansa de las preguntas, de las quejas. Si nosotros como personas nos cansamos, llegamos en un momento dado a cansar a Dios, a fastidiarlo, hermano. Sobre todo es fastidiarlo. Dice el versículo 17, habéis hecho cansar a Jehová. ¿Cómo hacemos cansar a Jehová? Diga, con nuestras palabras. Soltamos muchas veces, hermano, palabras al viento sin saber. Tú puedes cansar a tu esposo, a tu esposa, hermano, en la casa. Otra vez, huevo con espinaca. No, ya no lo he hecho desde entonces. Gracias, hermanos. Me apoyan mucho con ese tipo de comentarios. Otra vez cierta comida y vamos cansando a la persona. ¿Sí o no? A nuestro Dios lo cansamos con nuestras palabras de reproche. Cansamos a Dios, hermano, con preguntas como esta. Y decimos, ¿en qué lo hemos cansado? ¿Te has preguntado, hermano, que tú has hecho cansar a Dios? Por eso la palabra dice claramente que cuando oremos de una manera, ¿qué, hermano? Rápida, corta, eficaz, sencilla, directa. ¿Servirá de algo hacerlo de una manera rimbombante para llegar a decir, requiero esto? Dios dice claramente que tus palabras sean como cortas. Diga conmigo, cortas. Cansamos a Dios, hermano, con nuestros reproches, con nuestras palabras. Y dice, ¿en qué lo hemos cansado? En que decimos, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. ¿Usted cree eso, hermano? ¿Usted cree? A veces decimos sin querer, hermano, o con querer. ¿Cómo Dios se agrada de él que es ratero? ¿Cómo Dios se agrada de él que está haciendo mal? ¿Cómo agrada a él que está en adulterio? A veces decimos así, hermano. Tenemos que recordar que tenemos un Dios sabio, hermano. Un Dios inteligente, un Dios con una gran sabiduría. Y es lógico que conoce las cosas del mundo, hermano. Como si le dijéramos, Dios, ¿te agradas
de los políticos que tenemos. ¿Te agradas de Sandra Cuevas? ¿Usted cree, hermano? O sea, era obvio cuando estaba de alcaldesa, hermano. ¿Cómo andaba, hermano? Y ahora que ya no está o se está esfumando, ¿usted cree que Dios se agrada de esa mujer que es obvio, hermano, que estaba metida en problemas de extorsión o hacía cosas indebidas para tener todo lo que tiene, hermano? ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. Con nuestros reproches cansamos a Dios. Diga conmigo, con nuestros reproches cansamos a Dios. Es obvio que Dios, hermano, se da cuenta del mal que hay, pero no le agrada a Dios. Diga conmigo, no le agrada a Dios. A Dios no le agrada el mal, hermano. Dios está al pendiente de lo que pasa en nuestro país, en el mundo. ¿Usted cree que Dios se agrada y, ay Dios, gracias por el cónclave? Gracias, Padre, por el cónclave. ¿Usted cree? No. Dios, hermano, está al pendiente. No necesitamos reprocharle. Dios, y te decimos y cerramos. No, hermano. Todo tiene ahí su tiempo. Y en los tales se complace. Todavía le decimos, Dios, te estás complaciendo de tal, de Juan, de aquí, de allá. No, hermano. Dios no se puede complacer de la maldad. Diga conmigo, Dios no se puede complacer de la maldad. No se complace, hermano. Mire, ya lo habíamos estudiado en otro profeta menor. Vayamos a Habacuc, el profeta Habacuc, capítulo 2. ¿Ya está usted? Habacuc, capítulo 2. Vamos a ver el versículo 2. Dice: y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que la visión, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, sé que se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda que y no tardará. A veces, hermano, nosotros estamos desesperados, diga conmigo, desesperados. Igual en Habacuc, capítulo 1, versículo 2, fíjese la pregunta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Usted cree que Dios no oye? Dios oye, hermano. Pero Él no responde cuando tú quieres. Dios responde cuando Él quiere. Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Y no qué? Pues estamos hartos de México, hermano. De dónde nos han llevado los políticos. Cómo se siguen peleando expresidentes y se siguen sacando sus trapitos al sol, hermano. ¿A poco no estamos hartos? Y eso que soy de una generación no tan atrás, y usted le tocó bien por lo menos Cedillo, el pelón, ¿cómo se llamaba el pelón? Carlos Salinas. Usted por lo menos les tocó bien, ¿sí o no, hermano? Y bueno, ya nuestra ministra Porfirio Díaz le firmó su acta o boleta de calificaciones, no sé, pero estamos hartos, hermano. ¿Usted cree que si no clamamos a Dios a voces a causa de la violencia y te decimos, ¿y qué, no nos vas a salvar? Claro, hermano. Versículo 3, usted, por favor, de Habacuc. Vemos eso, hermano, vemos eso y creemos que Dios no... ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios nos permite ver tanta maldad, tanta destrucción y no nos salva? 4, último, por favor, usted. Nuestro Dios, hermano, en su bendita misericordia, bondad y amor, nos sigue dejando aquí, hermano.
Y todavía faltan más cosas, hermano, más cochinadas de políticos de nuestro país. Más cosas, la maldad se desata, hermano, y se va a desatar aún más. Quisiéramos que ya Dios viniera, el Señor Jesucristo, y nos llevara para allá, no. Ahorita va a ver por qué es que considero que está Dios permitiendo esto. Dice el versículo 17, parte última: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? A veces preguntamos, hermano. Si realmente Dios está, ¿por qué no se lleva a los malos? Así decimos, ¿sí o no? ¿Cómo permite Dios tanta maldad? ¿Cómo permite Dios tanta muerte? Hay noticias, hermano, que nos impactan cuando son de gente buena, de gente noble, de gente que no tiene que ver, de niños, hermano, de bebés, de gente indefensa que mueren. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió que existan tantos violadores seriales, tantos hombres que ya se levantan, hermano, y de la nada o no sé qué piensan y comen carne humana y los guardan en su patio como si fueran, no sé, hermano? En México, hermano, ¿cuántos casos? Y todavía dice la frase, solamente en México pasa. ¿Sí he escuchado eso, hermano? De señores que todavía Dios hasta les permite seguir viviendo. Este último que tenía una lista de mujeres que asesinaba y pues no sabemos si sí se murió él, se quiso pegar en su nuca o pues lo despacharon, hermano. Pero cuánta jovencita y señora y mujer no mató. El otro señor igual, ya señor grande de edad, caníbal, comiendo, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué decimos, por qué es que Dios nos permite? La respuesta, hermano, es porque Dios requiere mensajeros. Diga conmigo, mensajeros. La pregunta es si a esas personas malas les habrá llegado el mensaje de Dios. No sabemos, hermanos, si realmente ellos hayan escuchado hablar de un Dios todopoderoso que transforma y que cambia vidas. El pasaje que vamos a escudriñar, hermano, con esta introducción de que no debemos de hablar ni de pensar creyendo que Dios se complace de la maldad, no, hermano. Dentro de las preguntas que hacía Job, hermano, también hacía esas. Vayamos a Job 21, Job capítulo 21, versículo 7. ¿Ya está usted? Vamos para allá. Job 21. Acuérdense que tenía preguntas de todo tipo, hermano, científicas. Casi pregunta, ¿cuál es la raíz de tal? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus qué? Aún muertos, quizás los malos, hermanos, siguen teniendo dinero. Dejan su dinero a sus familias y se siguen reproduciendo. ¿Por qué? Versículo 8. Su descendencia se ¿qué? Lo que le digo, a su vista. Y sus renuevos están delante de ¿quiénes? Usted el que sigue, por favor. ¿Por qué, hermano? A veces, ¿por qué seguimos preguntándonos? ¿Por qué? Diga, porque hace falta mensajeros. Hace falta mensajeros de Dios, hermano. Para que justamente, en lugar de reprocharle a Dios, actuemos. Diga conmigo, actuemos. Dios quiere que actuemos, que trabajemos, hermano. Dios no quiere reproches, Dios quiere acción, que nos movamos. O alguien de ustedes, hermano, cuando tiene hambre, se queda a ver si alguien le lleva de comer o busca la comida. Y si no tienen dinero, hermano, para salir a comprar, salen, aunque sea, ¿qué hacen los rateros, hermano? Y le llaman trabajo, Le dicen, jefecita, bendíceme porque voy a salir a chambear. Así dicen. Y se suben al combi, a la micro, hermano, o a la calle o a donde sea.
Dios, hermano, para que tú puedas accionarte, requiere ser el mensajero de Dios. Dios, hermano, se ocupa y envía mensajeros. El día de hoy, hermano, vamos a ver al mensajero y posiblemente el próximo domingo veamos al fuego purificador. Dice el capítulo 3, versículo 1, para ir avanzando: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí, viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Tan solo ese versículo, hermano, tenemos mucho. Nuestro Dios, hermano, el Dios todopoderoso y omnipotente, envió un mensajero. Usted y yo somos mensajeros de Dios, hermano. ¿Qué es un mensajero? Es una persona que hace lo posible por traer un mensaje, por llevar un mensaje. ¿Y qué es un mensaje? Unas palabras. Puede ser escritas a través del oído, hermano. Puede ser un mensaje, hermano, inclusive a través de dibujos. Algo que lleve una información. Y nosotros somos un instrumento, hermano. Somos personas que podemos caminar, llevar un mensaje, pero no es cualquier mensaje, hermano. No es un mensaje, no es una receta de cocina, no es un chisme de farándula, hermano. No. El mensaje que debemos de llevar es el mensaje que Dios quiere, hermano. ¿Quién te va a enviar, hermano? ¿Quién me envía? ¿Quién nos envía? Dios. Diga conmigo, Dios. Dios es el que envía mensajeros. Y en esta profecía está enviando a un mensajero en especial. Recordando, hermano, que la palabra que estamos estudiando, o sea, el libro que estamos estudiando de Malaquías, Malaquías en hebreo significa, bueno, se dice Malachi y significa mi mensajero. Aquí, hermano, hay un mensajero que Dios envió. Y yo quiero, hermano, que veamos que hay dos figuras importantes. Una es el mensajero y el otro, hermano, es el ángel del pacto. Diga conmigo, el ángel del pacto. Vamos a ver, hermano, que un mensajero, hermano, o este mensajero, al igual que nosotros, tenemos una función en especial y es preparar el camino. Diga conmigo, preparar el camino. Esta profecía, hermano, esta palabra trae doble cumplimiento. Ya se cumplió años atrás, muchos, pero también falta por cumplirse años más adelante. ¿Cuántos? No sabemos. Cuando somos mensajeros de Dios, hermano, nuestra principal función es preparar un camino. Diga conmigo, preparar un camino. Si tu padre o tu madre o tu jefe, alguien te dice, necesito que envíes un mensaje, es porque vas a preparar algo. Ve y dile a los trabajadores que vamos a tener auditoría. Vas y los preparas para cuando llegue, ¿quién? La auditoría. Si tu papá o tu mamá te van a marcar media hora antes de que llegues, de que lleguen y te dice, vete preparando la mesa porque ya vamos para allá. ¿Sí o no? Tú estás preparando algo para cuando ellos lleguen. Este mensajero que Dios envió, su principal función era preparar el camino. Un camino, hermano.
Nuestra función como mensajeros de Dios es preparar el camino para cuando Cristo regrese. Todos, hermano. Todos somos mensajeros. Aquí no hay un mensajero de alto nivel. No. Todos somos mensajeros, hermano. Tú eres mensajero cuando le predicas uno a uno. Preparaste el camino de Dios a una persona. Diga conmigo, todos somos mensajeros. En la antigüedad, hermano, los caminos no estaban tan fáciles como hoy. Hoy, gracias a Dios, sobre todo la Ciudad de México, cuenta con caminos, sí, hay baches, hay hoyos. Pero tenemos un camino, hermano, en donde podamos transitar, ya sea caminar o andar en algún vehículo, ¿sí o no? Pero antes no había caminos así, hermano. Cuando usted va a un pueblo, hermano, y todavía es camino de terracería, se van dañando las llantas, hermano, o si ya no hay un acceso como tal en un vehículo, hermano, y usted quiere caminar, es más fácil andar pisando piedras, hermano, del río, o así lisito. Los caminos, hermano, son figuras de que no es fácil para cuando una persona llegue. En este caso, el mensajero que Dios envió, el camino que iba a preparar no le iba a ser fácil. ¿Cuántos hermanos de ustedes no son pioneros en algo? No sé, lo que sea en su trabajo, hermano. A usted se le ocurrió una gran idea que a trabajadores anteriores no, pero usted es un pionero, es decir, hermano, que usted trajo una idea innovadora a su lugar de trabajo. Y a las demás generaciones o a los demás trabajadores que vengan detrás de usted, le facilita el trabajo, ¿sí o no? Este mensajero, hermano, tenía un trabajo muy difícil, que es preparar el camino delante de mí. O sea, Dios supervisa el trabajo de los mensajeros. Esta profecía, hermano, es una paralela a un profeta llamado Isaías. Vayamos a Isaías 40, versículo 3. La conocemos y usted va a saber usted del personaje del que estamos hablando. Isaías 40, versículo 3, ¿ya está? Voz que clama, ¿en dónde, hermano? En el desierto. No en un lugar bonito, no. Voz que clama en el desierto y da una instrucción. Preparar el camino, ¿a quién? A Jehová. Enderezad, ¿qué? Le toca enderezar el camino, hermano. En la soledad a nuestro Dios. Estos caminos, hermano, usted recordará perfectamente la calzada Ignacio Zaragoza. ¿Estaba así como está ahora? ¿Alguna otra avenida, alguna otra calzada, hermano? No, había mayor. Porque no se creía que la Ciudad de México viniera tanta gente. ¿Sí o no? Ya hasta aquí quieren hacer segundo piso de la calzada, hermano. Conectar igual todos los de allá, los de Chalco y todos esos, hasta allá, hermano. Dice el versículo 4. Todo valle sea como alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. 5 usted, por favor, todos. ¿Qué trabajo tan difícil tiene este mensajero? Los mensajeros de Dios, hermano, tenemos una labor difícil. Todos somos mensajeros, hermano. Y es preparar el camino para cuando Cristo regrese. Vamos a ver, hermano, aquí unas figuras de este versículo. Si usted leyó bien Isaías 43 al 5,
vemos que hay un camino torcido, hay montes, ¿y qué más hay? Valles. Obviamente, necesitaríamos maquinaria, hermano, para poder hacer todo eso, ¿está de acuerdo? Lo cual quizás para algunos es un trabajo bonito, hermano. Hace ya años, en esta carrera que estudié, hermano, y estudiamos y vimos durante mucho tiempo caminos y puentes y caminos y pavimentos 1 y 2, y ya sabe usted, para proyectos. Si algo me gustaba era eso, hermano, cómo volaban los montes. Los montes, no vaya usted a creer que se ponen a estar picando, no, hermano. Hay que volarlos para poder hacer, ¿qué? Caminos. Esto, hermano, el mensajero, está difícil que lo hagan de una forma física. Es espiritual, diga conmigo, espiritual. Pero a veces lo espiritual es más difícil, hermano, que traer la maquinaria, que traer la gente. Esto, hermano, preparar el camino para que Cristo regrese es lo más difícil, porque es espiritual, diga conmigo, es espiritual. Hay un camino torcido, entendiendo, hermano, que el camino es la vida de la persona. Y hay personas que su camino o su vida están torcidos. Y si usted lo quiere ver de forma chusca, así, hay personas torcidas, hermano. Es cuando se apartan del camino de Dios, del Señor Jesús, que Él dice, yo soy ¿qué? El camino, o sea, yo soy el camino. Y si tú no estás en el camino de Cristo, tu vida está torcida, o sea, estás en un camino torcido, hermano. La tarea del mensajero, hermano, es llamarlos al arrepentimiento, al decir, mi vida está torcida y mejor me voy a enderezar al camino de Cristo. Cuando usted va manejando, hermano, encuentra estas señales. Todo derecho, pero de repente se puede incorporar uno por acá, o usted puede salir por allá, etcétera. ¿Sí o no? En la vida es igual, hermano. Usted puede ir derecho y puede ver cómo hay personas que se van metiendo al camino de Cristo, como puede ver personas que se van saliendo del camino de Cristo. ¿Sí o no? El mensajero tiene que preparar el camino para que nadie, hermano, pueda salirse del camino. Y de los que tienen su vida torcida, puedan enderezarla. Otra figura que vemos, hermanos, son los montes. Dice versículo 4, por favor, de ahí de Isaías 40. Bájese todo, ¿qué? Entendemos, hermano. Hay personas que se sienten, que están en las nubes, que están en los montes, que hay soberbia, arrogancia, altivez. El mensajero de Cristo, hermano, el verdadero mensajero que Dios envía, debe de realizar un trabajo de tal manera que esas personas puedan servir, humillarse, doblarse delante de Dios y no de los hombres. Representa, hermano, a toda persona alzada, altivez, arrogancia, con orgullo. Y el verdadero mensajero llama a la humildad, porque la palabra de Dios dice que Dios habita en el corazón y con el quebrantado y humilde, ¿de qué, hermano? De espíritu. Dios habita, hermano, en donde hay humildad, pero real, hermano. La tercera figura que un verdadero mensajero debe de realizar para que el camino, hermano, pueda pasar la gente es en los valles. Diga conmigo, en los valles. ¿Qué es un valle, hermano? Literal, podemos definirlo en una sola palabra: un hoyo. Diga conmigo, un hoyo. Un hoyo.
Usted, hermano, va en su vehículo, en su bicicleta, en su motito, y si hay algo que más odia, hermano, ¿qué son? Los baches, ¿sí o no? Se lastiman. Si van en bicicleta o en moto, hermano, es muy peligroso. Un valle, hermano, es un hoyo y representa a las personas que su vida están hundidas, literal, en el hoyo. Alguien, hermano, que tiene un vacío interior, alguien está hasta arribota, pero hay unos que no tienen ni siquiera la autoestima de seguir viviendo, hermano. Y sí tenemos actual, hermano, temas donde la señorita, las muchachas, las jóvenes, hermano, igual los niños, se sienten menos por su condición física. Porque si están gorditos, si están chaparros, que si son güeros, que esto, que aquello, hermano. Ahora imagínate, hermano, en la forma espiritual. Representa a alguien vacío. A alguien, hermano, que no tiene cómo llenar ese hueco. Y el único que puede llenar el hueco ahí es Cristo. Diga conmigo, es Cristo. Él es el que levanta del hoyo tu vida, ¿sí o no? Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y te rejuvenece como ¿quién? Como el águila, hermano. Dios, hermano, es el que te puede rescatar de las drogas, de la pornografía, de la prostitución, hermano. Dios es el que rescata de a donde te fuiste, porque es el único que podía sostenerte, hermano. Por eso hay mucha gente deprimida. ¿El trabajo del mensajero es fácil? No, hermano. No es fácil. La tarea que todos, hermano, todos nosotros tenemos es preparar a las personas, al pueblo, a la gente, a que pueda recibir a Cristo, hermano. Hay que preparar, hermano, a las personas. Un verdadero mensajero, hermano, lleva al arrepentimiento a la gente. No nada más la escucha y ya, no, pues vete con el psicólogo. Busca, hermano, un verdadero mensajero de Dios, que ellos se arrepientan. Les decía que hay un doble cumplimiento. Ya pasó en la primera venida de Cristo y falta por cumplirse en la segunda venida. Solamente que en esta primera venida de Cristo, hermano, sí hubo un mensajero en específico con nombre y apellido. Pero para su segunda venida somos muchos. Diga amigo, somos muchos. Muchos, hermano. Son muchos mensajeros a los que Dios encomendó para esta labor. Vamos a seguir leyendo para ver a este mensajero. Y dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese mensajero que estuvo preparando el camino para que Cristo llegara? El profeta, el último de los profetas. Aún falta tiempo para que nazca en este libro de Malaquías. Pero aquí está la profecía que iba a nacer un mensajero que iba a preparar el camino para el Señor Jesucristo. Y es el profeta Juan el Bautista, el cual, no por tiempo, vamos a ver una embarrada, sino que me ha sido encomendado estudiar como último punto al profeta Juan cuando terminemos Malaquías. El profeta Juan el Bautista, hermano, va a ser el último de los profetas. Y él tenía una tarea muy especial: preparar el camino para cuando llegara Cristo. No porque Cristo fuera un flojo, no, hermano. No. La vida del profeta Juan el Bautista, hermano, que sabemos todos cómo termina,
es un profeta, un mensajero que habló como tenía que hablar. ¿Cómo debemos de hablar, hermano? Y no siendo un mensajero, habla, cuéntame más. Y los apapachaba. Era un profeta que les decía, no, mira, te recomiendo que vayas con el psicólogo, con el terapeuta. No, era un profeta que les decía las cosas como son. Sus métodos no eran muy buenos para algunos, pero llegó a preparar el camino para Cristo. Y sí funcionó. Esta profecía, hermano, que está aquí en Malaquías y que ya vimos que también el profeta Isaías la tenía, nos está recordando que iba a venir un gran mensajero y que iba a preparar el camino delante de Dios para el Señor Jesucristo. Vamos a ver solamente 2 versículos que son paralelos o similitudes, pero del Nuevo Testamento, hablando de Malaquías. Reiterando que al término de este libro estaremos escudriñando la vida del profeta Juan el Bautista. Amén. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 16. Ya está, 1:16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, ¿de qué? Un verdadero mensajero, hermano, el trabajo es hacer a que se conviertan. Tú no eres quien los va a convertir con una varita mágica, no. El trabajo del mensajero es decir el mensaje, y se lo dije. ¿Qué es un mensaje? Escrito, hablado o a través de dibujos. ¿Estamos? Hay personas que son sordomudas, hermano. Ni te van a escuchar y ni te pueden, ¿qué? Contestar o hablar. Pero sí ven. ¿Y qué pueden ver ellos? Letras o dibujos, hermano. Es por eso, hermano, que hay muchos que reprochan. Iniciamos con esa pregunta, reprochan. ¿Hasta cuándo, Dios? Hasta que el último, dice la palabra, escuche el mensaje que Dios tiene para el mundo. ¿Sí o no? Y hay personas que no entienden, hermano. Aunque pasen los años, los políticos no pueden prometer que en el México, por lo menos en México, se acabe el ser analfabeta. ¿Sí o no? Hay gente, hermano, que sigue sin estudiar en un colegio, en una escuela, y no sabe ni leer. Hay personas, hermano, que nacen siendo sordomudas. ¿O por qué cree que están dando una noticia y en un cuadrito chiquitito ponen a una persona haciéndole no sé qué, hermano? Hay una gran población de personas en México, hermano, que no escuchan, que no leen. ¿Sí o no? 17 usted, por favor. El mensajero que Dios envió va a ir delante de él. Imagínate, hermano, con qué respaldo. Si usted que trabaja en la empresa reiterando, su jefe lo envía, usted se siente respaldado porque ¿quién me envió? El mero mero, ¿sí o no? Llega usted a donde tiene que llegar y da las instrucciones, me envió el patrón. Este mensajero tenía el respaldo de Dios e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? Hermano, qué credenciales y qué respaldo tan más grande tenía el profeta Juan el Bautista. ¿Usted tiene un respaldo, hermano? ¿En dónde y cuál es el respaldo que usted tiene, hermano? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de ¿qué? De la tierra. Van a ir
Esa es la instrucción que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. Nosotros tenemos el respaldo del Señor Jesucristo, no de Elías, no de Isaías, ni cualquiera que termine en Ías, no. Tenemos nosotros el respaldo del Señor Jesucristo. E irán, predicarán, comerán cualquier cosa mortífera y no les hará daño. Podrán pisar serpientes y escorpiones y no les hará nada. ¿Tenemos el respaldo de quién? Del Señor Jesucristo, hermano. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Diga conmigo, preparar caminos. ¿Es fácil eso, hermano? ¿Cuántos niños, jóvenes, tienen corazón duro? Odian a sus padres, a sus madres. Frases, hermano, que se escuchan: ¿para qué nací? ¿Para qué me trajiste al mundo? Me hubieras aventado al baño, etcétera, hermano. Frases de adolescentes, No necesito llevarlos a terapia, ni necesito ser su psicólogo. Lo dicen con una facilidad en el salón, hermano. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo, ¿qué? Bien, diga conmigo, bien dispuesto. El mensajero Juan el Bautista, hermano, tenía que servir. Y su servicio, hermano, no era fácil. Último versículo que vemos del profeta Juan el Bautista. Vayamos a Lucas 1:80. ¿Ya está? Ayúdeme a leerlo, por favor. ¿Cuál era el lugar de trabajo y a dónde tenía que hacer caminos? En el desierto. En lo más difícil, hermano. Pero reiterando, hablando de forma espiritual, también es lo más difícil. ¿Cómo le preparas a alguien el camino de Cristo cuando en su vida está en prueba? Cuando en su vida está en un desierto. Cuando en su vida, hermano, está en una dificultad grande de poder creer. ¿Cómo lo preparas? Ese era el gran trabajo que tenía que hacer este mensajero, el profeta Juan el Bautista, hermano. Preparar. Él crecía. Recuerde que todos somos niños en el Evangelio. Todos, ¿sí o no? Somos niños en el Evangelio. Y crecemos. Nuestro espíritu, hermano, se va fortaleciendo. Es decir, que nosotros vamos creyendo en cosas impensables. Recordando un poco qué comía él, qué comía el profeta. ¿Y qué es la miel? Cuán dulces son a mi paladar. Tus palabras son como la miel, ¿sí o no? Él comía, hermano, la palabra de Dios. Por eso es que su espíritu se fortalecía. Y estuvo en lugares, en desiertos, en pruebas, hermano, hasta el día en que Cristo se iba a ¿qué? A manifestar. ¿Cuál es tu trabajo, hermano? ¿Cuál es mi trabajo? Preparar el camino para cuando Cristo regrese por segunda vez. Aquí no hay un mensajero en específico, hermano. Somos todos. Todos los que somos hijos de Dios, todos los que creemos en Él y los que hemos aceptado su instrucción, hermano, porque hay unos que no. Cristo lo dijo claramente. Por tanto, ir, diga conmigo, ir. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí viene la chamba. Y nada más, ya dijeron, no, los bautizamos, no, pues ya. No, man. Y enseñándoles todas, digan conmigo, todas las cosas que yo les he enseñado.
Muchos no quieren eso, hermano. Vamos a seguir leyendo segunda parte. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ¿ha dicho quién? Esta función, hermano, es predicar la palabra de Dios. Porque Cristo, hermano, regresará súbitamente. Él regresó súbitamente al templo y regresará al mismo lugar. ¿Está de acuerdo? Cristo no va a regresar a su casa. No, ya llegué, hijo mío. Ya llegó aquí a Juan Escutia, no. Cristo regresará a su templo, diga conmigo, a su templo. Es el lugar que Cristo regresará, hermano. A quien vosotros buscáis. ¿Tú buscas a Cristo, hermano? Todos los días de tu vida lo buscas. Buscarlo, hermano, no nada más es hablarlo, es con una desesperación. ¿Hay alguno de ustedes, hermano, que ha estado desesperado por Cristo de buscarlo? No lo encuentra porque Cristo no está en este mundo. Cristo no está aquí. Él está allá arriba, hermano, en su templo, en su santo monte. Allá está Cristo. Lo buscamos de una manera desesperada, pero Él todavía no puede regresar, hermano. Pero lo buscamos, diga conmigo, lo buscamos. Esta función de este mensajero, hermano, y la función que nosotros debemos de tener es la misma. Predicar, dar el mensaje, hermano, justamente es eso. Cuando tú predicas, das un mensaje, diga conmigo, doy un mensaje. Este mensaje, hermano, cumple un ciclo. Soltamos la palabra, soltamos el mensaje. Y es igual que el camino. Cuando va uno regando la semilla, hay semilla que se siembra en buen lugar, como hay semilla que no se siembra en buen lugar. No sé qué porcentaje, hermano, no sé. La palabra de Dios es esa semilla que ha sido arrojada. Si cae en uno de ustedes, el fruto no me corresponde a mí. ¿Le corresponde a quién? A Dios. Porque cayó en un corazón bueno, en un corazón que le agradó, en un corazón que dice, yo creo en esa palabra, y da fruto. Dice la palabra de Dios que la palabra, el mensaje, hermano, ese código que nosotros enviamos, no puede regresar a Dios vacía. Es decir, yo he aventado hoy, mis hermanos que avientan mensajes, no regresa a Dios vacía. Diga conmigo, no regresa a Dios vacía. Se distribuye. Dios hace con esa palabra lo que Él quiere, hermano. Vayamos allá, vayamos a Isaías 55, 10 y 11. Si el ciclo del agua, hermano, se cumple aquí en China y en cualquier país, ¿por qué no se ha de cumplir la palabra de Dios? Porque como desciende de los cielos, ¿qué desciende de los cielos, hermano? La lluvia y la nieve. Y no regresa allá, o sea, no regresa al cielo, sino que ¿qué? Que riega la tierra, hermano. O sea, cumple una función. Esa agua, ese líquido, hermano, que rocía la tierra, la riega y la hace germinar. ¿Y qué? Y producir. Ahorita, hermano, si usted va a los parquecitos, a las calzadas, ¿el pastito está verde ahorita? No, está como seco. Pero sí hay árboles, hermano, que tienen fruto. Así somos nosotros, hermano. Y da semilla al que siembra y pan al que ¿qué? Al que come. Usted el 11, por favor.
Dios está consciente, hermano, que tiene muchos mensajeros. Muchos hermanos, hermanas, personas que quieren dar el mensaje de salvación. A través de la palabra de Dios, hermano. Y Dios sabe perfectamente, y Él lo estableció, y aquí está el ejemplo, que la semilla que hemos aventado no regresa a Él vacía. Regresa con un fruto. Puede que hoy te portes con el fruto del amor, hermano. Puede que hoy te portes con el fruto de la paz, del gozo. Puede que hoy tengas paciencia, hermano. Puede que hoy seas bondadoso, misericordioso. Eso, hermano, es lo que debe de realizar un mensajero. Para que preparemos el camino para cuando regrese Cristo. Dice el versículo, seguimos en ese mismo. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. El ángel del pacto, hermano, es Cristo. Recordando, hermano, que Él prometió. ¿Qué prometió? Regresar, diga conmigo, regresar. Eso, hermano, es un pacto, es una promesa. Cristo les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero vendré, diga conmigo, vendré otra vez. No les dio hora, no les dio día, no les dio fecha, hermano, les dijo, prepárense. Ustedes deben de velar y orar siempre. Cristo, hermano, ese mensajero del pacto, ese mensajero que deseamos que regrese, y dice, he aquí, viene, si viene es porque lo ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice, hermano, ahí claramente, he aquí, viene. ¿Quién viene? El ángel del pacto. Diga conmigo, Cristo regresa. Regresa, hermano, por su iglesia. Regresa Cristo por sus mensajeros, hermano. Regresa Cristo. Pero para que regrese Cristo, hermano, debemos de preparar el camino. Diga conmigo, preparar el camino. Lo leímos en Habacuc, hermano, y lo volveremos a leer. Hay muchos, hermano, que nos desesperamos y reprochamos a Cristo. Por eso es que lo cansamos. Diga conmigo, cansamos a Dios. ¿Hasta cuándo estaremos aguantando la delincuencia en México? ¿Hasta cuándo estaremos aguantando a estos presidentes que roban y roban mucho, hermano? Todos, todos. Diga conmigo, hay que tener paciencia. Paciencia, hermano. Él ha prometido, el ángel del pacto, la promesa es que Él va a regresar. Fíjese bien. Dice en Habacuc, vayamos a Habacuc capítulo 2. Versículo 1. Dios le responde a Habacuc, recordando que Habacuc hacía preguntas, reproches, y también Dios le contestaba. Recordando, hermano, que le respondió 2. No sé a ti cuántas te ha respondido Dios, hermano. Dejó de responderle a Habacuc, con 2 fueron suficientes. Dice el versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y mire lo que respondió el Señor, Dios, Jehová. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe esta palabra, este mensaje, diga conmigo mensaje, escríbelo. Y decláralo, o sea, ponlo como testigo. Lo que Dios le dé a usted, hermano, escríbalo. Lo que a usted le dé, aquí a Habacuc lo puso en tablas, al igual que Moisés. Usted escríbalo. Para que corra el que leyere, ¿qué? En ella. Fíjese bien, para que no se nos olvide
Qué bueno que lo escribió Habacuc. Diga conmigo, qué bueno que lo escribió. Porque esto es lo que escribió. Aunque la visión, diga conmigo, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresurara ¿hacia qué? Hacia el fin. Nosotros nos estamos apresurando hacia el fin, hermano. Solamente que somos desesperados. Y no mentirá. Cristo no miente, hermano. Él dijo que va a regresar y yo le creo. Aunque tardare, espéralo. Diga conmigo, espéralo. Ya se tardó Cristo, hermano. No sé la edad que usted tenga, ya siente que se tardó. Estamos en el 2025, hermano. ¿Cuántos años la iglesia de Cristo no ha esperado? Espéralo. Porque sin duda que vendrá y no tardará. Usted el 4, por favor. Cuando aceptas la palabra, hermano, y cae en buena tierra, un fruto que podemos pedir es ese, la paciencia. La paciencia no es tanto, hermano, para que Dios te haga paciente y aguantes a esas personas que te desesperan, no. La verdadera paciencia que un cristiano tiene es esperar en Cristo y esperar a Cristo, hermano. Un día más, noticias malas. Siguiente día o siguiente semana, lo que localicen, rancho, muertos, fosas, hermano. La verdadera paciencia es esa, hermano, esperar a Cristo. Porque sin duda, dice ahí la palabra, vendrá. Tú y yo somos mensajeros, hermano, de la segunda venida de Cristo. Diga conmigo, todos somos mensajeros de la segunda venida de Cristo. El ángel del pacto, la promesa que Él dio, es porque Él va a cumplir. Él prometió, hermano, a sus discípulos, a sus verdaderos discípulos, que Él regresará. Me voy, pues, a preparar. ¿Qué fue? Preparar. ¿Qué fue? Vea, hermano, es lo opuesto. Tu trabajo es en la tierra y el trabajo de Cristo ahora es en el cielo. Cristo en estos momentos, o no sé en qué momento, pero Él está preparando un lugar para ti y para mí en el cielo. ¿Y por qué tú y yo no estamos preparando el lugar, el espacio, el camino para cuando Cristo regrese? No necesitas cargar bultos de cemento, hermano. No necesitas agarrar el pico y la pala. Cristo está haciendo algo hermoso. En el cielo ha de estar preparando. Prepárame allá. Quiero toda esa privada, ya sé para quién. Ponle ahí una fuentecita inagotable. La casa, la morada que Cristo está preparando. Ponle cemento Cruz Azul. ¿Usted cree, hermano? Ponle el Tolteca, no. Cristo está preparando cosas de oro. Me voy, pues. Yo sí me voy, dice Cristo. Me voy a preparar una morada, una habitación, un lugar para ustedes. Y vendré otra vez. Dice ahí la palabra, vendré otra vez. ¿Por qué, hermano? A veces no estamos preparando. Porque a veces nos negamos. Todos los que quisieron y todos los que quieren ser hijos de Dios, tienen ese trabajo, hermano. Preparar el camino, sin importar tu vida. Muchos prepararon el camino de Cristo y murieron, hermano.
El mensajero de Juan el Bautista, no crea que usted que andaba vivito y coleando, no, murió. Sus apóstoles murieron. Yo pregunto, ¿qué camino preparó Judas? Más bien él se salió del camino, hermano. El apóstol Pablo, siendo él, dice mismo él, siendo el más pequeño de los apóstoles, preparó un camino para Cristo. ¿Usted qué ha preparado para Cristo? ¿Se ha puesto a pensar, hermano? ¿Qué he preparado para Cristo? ¿A cuántos he regresado al camino de Cristo? ¿O a cuántos he dicho para que no se separen del camino? ¿Qué he hecho yo para que ellos no se salgan del camino? ¿O qué estoy haciendo yo para que la gente se salga? Juan el Bautista, hermano, con lo duro que hablaba, muchos se salían. Porque eso hace un verdadero mensajero, hermano. Cristo no va a venir por segunda vez a ver, regresemos al principio. No, recuerde que Cristo cuando regrese, y lo veremos lo siguiente, por eso Él es el fuego purificador. Cuando Cristo regrese, hermano, ya es con un juicio, ya no es para dar una segunda oportunidad, es para los que son los hijos de Dios, se vayan con Él. Quiero cerrar con esta reflexión, hermano, de que quizás no estamos haciendo la labor de un mensajero. En primer lugar, hermano, esta palabra, este mensaje aquí, los 66 libros, hermano, que podemos ocupar para dar un mensaje de salvación, es un gran honor hacerlo. Y el que nosotros digamos no quiero, y que Dios te envíe y no quieras, trae consecuencias a tu vida. Diga conmigo, a mi vida. El profeta Jonás fue llamado para algo muy grande, hermano. Y era llevar el mensaje de salvación a un pueblo pecador, a un pueblo sanguinario, a unos cuates bien locos, hermano. Y él se negó. Yo pregunto, si tú hubieras sido Jonás, ¿te hubieras negado la primera? Hermanos míos, hay que ir a Tepito. Vamos. ¿Cuántos vamos a alzar la mano? Vamos a tirar la fortaleza de la muerte esa, hermano. No la estatua. Vamos a tirar la fortaleza en sus cabezas. ¿Cuántos vamos a ir? Jonás, hermano, no quiso enviar el mensaje de salvación. Y su predicación es aquí donde Dios, hermano, tus palabras las convierte en algo. Por eso le digo que esa semilla Dios hace algo, porque qué mensaje tan mediocre dio Jonás, pero funcionó. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Dónde está su introducción? ¿Dónde está su desarrollo? ¿Dónde está su conclusión? No fue él, fue Dios el que movió ese mensaje de salvación para que las personas se arrepintieran. Nuestro trabajo, hermano, es ir y preparar el camino. Dios hace lo demás. Él se negó, hermano. Y le pasó dos cosas feas. Si no sabes nadar y estar 3 días en el estómago de un pez, hermano, no ha de haber sido fácil. A veces estás en el hoyo, estás así, arriba en los montes. A veces estás en el hoyo. Dios te quiere derechito, hermano. Pasen, mis hermanos. Vamos a orar, hermano, nosotros, porque Dios
nos ha dado un trabajo muy bonito: ser sus mensajeros. Llevar el mensaje, hermano. Y muchos no hemos querido. Muchos no lo hemos hecho. No nos ha importado que lo hagan otros. Jonás no quiso y Dios lo regresó. Hacía lo imposible para ir en contra de Dios. Y déjame decirte, hermano, que tú puedes hacer lo imposible, pero no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible, y le fue posible regresar a Jonás y de las greñas, hermano. Póngase de pie. Padre bendito Dios,